Gracias por seguir en nuestra compañía. A esta hora quiero darle la bienvenida a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, quien nos acompaña en el estudio en Quito para analizar los proyectos de esa cartera de Estado para este 2022. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz. Para mí es un honor compartir con usted este espacio. El gusto es nuestro, ministro. Bueno, el pasado 6 de enero, hace poquitos días, el presidente Lasso firmó el decreto que daba paso pues a este pago del bono por contingencia ante eventos como el que sucedió en Zaruma, la afectación de este socavón. Este bono sería por $252.66, iría destinado a 93 núcleos familiares que son los que tienen esta afectación. Usted dijo en ese momento que tenían los recursos para proceder a ese pago inmediato. ¿Cuántas familias quizás ya lo han recibido? Bueno, Liz, hay que hacer una valoración más retrospectiva. Lo que ha hecho el Ministerio es hacer una valoración, perdón la redundancia, de lo sucedido de manera directa y todo lo que concomitantemente generó el socavón en Zaruma. Usted comprenda que esta ciudad, este cantón, que es patrimonio cultural del Ecuador, también vive, además de la realidad minera, también hay actividad comercial y productiva que se vio afectada producto de este problema, de esta problemática que todos los ecuatorianos lo hemos visto, y por lo tanto el Ministerio amplió este espectro hacia las otras zonas, hacia los sectores rurales, que se vieron afectados, y en ese contexto hemos generado una gran cantidad de apoyos, más de 1.625 entregas de kits de vestimenta, kits de alimentos, y estas serán además recurrentes de manera permanente por lo menos el primer cuatrimestre. Esto sin perjuicio de los casi $4 millones que invertimos en el Cantón Zaruma, en la zona circundante, en la zona rural, a la gente que está en pobreza y pobreza extrema. Pero hoy por hoy, como usted bien lo manifiesta, están ya empezándose, quizá hoy empecemos con los primeros pagos a estos 93 núcleos familiares y quizá 280 personas que se vieron afectados en esta realidad. El presidente Guillermo Lasso lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple, y así se dispuso ese día que visitamos Zaruma. Inmediatamente se dio esta emergencia y ahí fue cuando comprometió ante la situación, ante el pedido de ciudadanos en la zona que manifestaban haberse quedado en la calle, que manifestaban haberse quedado sin nada, y el presidente exteriorizó su voluntad para que se entregue en el marco de los bonos de contingencia un promedio aproximado de $250, porque el bono de contingencia vigente es o $100 o $400, que esto va motivado por otros elementos, pero dadas las circunstancias se firmó efectivamente el decreto, como usted bien lo cita, pero hay que hacer una aclaración, Liz, no solamente el decreto para Zaruma, también esto tiene una apertura hacia los cantones de Huánuco en la provincia de Chimborazo, de Chimbo en la provincia de Bolívar, y por supuesto también Nabón, que vive una situación similar y quizá un poco inclusive más grave que el cantón Zaruma, Nabón de la provincia de La Suay, de mi provincia de La Suay. Es decir, hemos abierto el espectro para que inclusive de darse, ojalá que no, otros contingentes relacionados con la etapa invernal, exista ya este apoyo inmediato del gobierno con respecto a gente que queda con dificultades. Ese bono es por una sola vez, $252, y el problema pues supera quizás lo que ellos requieren, las familias afectadas supera evidentemente lo que con esa ayuda pudieran paliar. Usted ha dicho, para Zaruma específicamente, quizás vamos a tener una ayuda distribuida durante 4 meses, hasta abril. Se conoce que hay un presupuesto de más de $100.000 destinado para eso. Ha hablado de 93 núcleos familiares, pero ha reconocido que la afectación también llega pues al sector comercial o productivo en esa zona. Esa ayuda que llegará a los primeros 4 meses del año, entonces, ¿de qué forma se va a ampliar desde el MIES para esas familias que tanto necesitan? Mire, Liz, qué grato fue escucharle a un analista económico previo a mi entrevista, en donde puse mucha atención sobre los indicadores económicos que tiene el Ecuador. Esto significa que la rueda de la economía ha empezado a andar. Y esto porque no podemos desprendernos de la política social con la política económica. El presidente ha dicho en contadas ocasiones y forma parte de lo que yo diría el pilar fundamental de la edificación de los logros del gobierno del encuentro. La generación de oportunidades, la generación de empleo. En días pasados estuvimos nuevamente analizando con el presidente la situación que se deviene de luego de un socavón en la ciudad de Zaruma. Y esto debe llevarnos a reflexionar que lo que requiere el Ecuador es permanentemente crecer en la economía, para que aquella gente que estaba en la informalidad de minería migre hacia un sector formal.
Y eso lo podemos lograr con un crecimiento económico como el que se ha mencionado, más allá del rebote. Soy también economista y entendía plenamente los datos que daba Fausto Ortiz, más allá del rebote que genera la pandemia, pero el crecimiento es sostenido. Aspiramos del 2.85% de crecimiento en este año, lo cual nos permitiría concomitantemente generar empleo. Hoy se han generado 288.000 fuentes de empleo en apenas 6 meses del gobierno, cerrado al mes de noviembre. Pero en este caso pasado. específico, por lo tanto, desde el MIES, ¿cómo se proyecta esa ayuda? Usted ha dicho los 4 primeros meses, ¿no?, de este año, destinadas a la atención de estas familias en Zaruma. A ver, existen 2 mecanismos mediante los cuales nosotros nos incorporamos a las macrometas del gobierno y Zaruma no será la excepción. Uno, a través de lo que es tangible, la generación de emprendimientos, las ferias del encuentro que le permite la comercialización de este emprendimiento de la gente que está atendida por el MIES, que es quienes se ubican dentro de lo que es el rango de pobreza y pobreza extrema. Pero a ello, Liz, también hemos comprometido con el gobierno del presidente Lasso en generar acciones de capacitación que vincule a lo que llamamos la empleabilidad, para que aquellas personas no estén desatendidas en términos de conocimientos para lo que se vendrá en el marco del desarrollo de la economía. Como ves, es un tema complementario, sin perjuicio de que lo tangible también continuemos. Los kits de alimentos, los kits de vestimenta, los apoyos a los niños y niñas de Zaruma están ahí presentes. Por eso le mencionaba que fue un accionar inmediato, emergente y urgente que vivíamos en estos 4 cantones, porque hay que reconocer que ha habido emergencias en los 4 cantones, los mismos que he visitado personalmente y que he llevado el mensaje del presidente con la predisposición de que el gobierno genere este abrazo social que requieren los damnificados y la gente que está en problemas en este momento. Pero eso es una emergencia, sin perjuicio, reitero, que en Zaruma entregamos más o menos un promedio de $334.549 por mes, es decir, un promedio de $4 millones de apoyo dentro del marco de transferencias monetarias para aquellos que efectivamente más lo necesitan. Ese ha sido uno de nuestros legados y el presidente ha propuesto y ha dispuesto que la política social sea prioritaria en el gobierno del encuentro. Eso en lo que tiene que ver con Zaruma. Ahora me gustaría también tratar otros temas. Hace unos días hizo pública esta tabla de pensiones alimenticias mínimas para las personas adultas mayores, personas que no tienen recursos económicos para poder sostenerse, que están en esa etapa de su vida y cuyas pensiones pues serán cubiertas por hijos y nietos, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe seguir realmente algún adulto mayor que quiera acogerse pues a ese beneficio, poder aplicar este recurso más bien? Mire, Liz, este ha sido un pago de una deuda histórica del Estado ecuatoriano, no del gobierno nada más, del Estado ecuatoriano para con los adultos mayores. El Código Civil venía recogiendo esta disposición de obligación de hijos para con padres hace más de 30 años. Luego, en mayo del 2019, la Ley Orgánica del Adulto Mayor deroga estos artículos y lo vuelve dentro de una ley específica. Y aquella obliga, y en esto vale la pena que hagamos una puntualización, obliga al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que en el plazo de 6 meses a partir del dictamen del reglamento se emita la tabla de pensiones alimenticias. Ese plazo terminó en enero del año pasado. Cuando yo llegué al ministerio fueron una de las deudas que debimos asumirlo y el 21 de diciembre, mediante acuerdo ministerial número 18, determinamos y entregamos y pusimos en vigencia esta tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores que tienen una condicionalidad, que estén en carestía y o con discapacidad. Porque esto permite, Liz, de que no se abandone a aquellas personas y tengan un envejecimiento digno. Y esto permite una corresponsabilidad de hijos para con padres. Hoy por hoy existen no menos de 2.000 causas en el sistema judicial trabadas por la inexistencia de este instrumento que hoy ya existe por medio de este cumplimiento del gobierno del encuentro. Pero nosotros hemos entregado la tabla. ¿Cómo este paso que da el MIES no logra destrabar por un lado esas causas y por otro lado quizás cuál va a ser la forma efectiva de que eso se cumpla? Porque si esos adultos mayores hoy están en esas condiciones, teniendo hijos y nietos, es porque ellos no se han preocupado y tampoco ahora lo van a hacer. Ese adulto a lo mejor desconoce que puede acceder a este beneficio por un lado y por otro lado dirá: ¿quién me ayuda en ese proceso, incluso hasta jurídico, ¿no? ¿Qué sostén? ¿Cómo voy yo a tocar la puerta para que un abogado me ayude si no tengo incluso los recursos?
Yo le he dado seguimiento a las publicaciones y reportajes que ha hecho Teleamazonas con respecto a esto, y efectivamente esa vulnerabilidad se sostiene en el tiempo porque aquellos adultos mayores no encuentran el camino ni los mecanismos para poder usar este instrumento y usar a la justicia ecuatoriana para su beneficio. Por ello, nosotros vamos a trabajar directamente con todo el esfuerzo institucional del MIES para identificar y derivar a aquellos adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad para que se genere la demanda respectiva. ¿Quién lo va a hacer, Liz? En los próximos días, quizá en 2 semanas más, concluiremos este acercamiento con todas las universidades del Ecuador para lograr firmar y suscribir un acuerdo para que sean los consultorios jurídicos de las universidades quienes viabilicen esto. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién puede predeterminarse para poder apoyar a un adulto mayor? Los vecinos, las vecinas, los medios de comunicación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque todos somos parte de esta sociedad, todos podemos identificar esa vulnerabilidad. En días pasados estuve, reitero, en esas visitas a mi cantón, el Nabón, de mi provincia de la Suay. Ahí estuvimos y verificamos que existían adultos mayores abandonados por sus hijos. El señor alcalde del cantón determinó y se puso de acuerdo con el MIES para él mismo impulsar esa demanda porque sus hijos tienen condiciones medianamente adecuadas. Pero ojo, esto no significa, porque ya existe aquellos detractores que dicen que el Estado se quiere desprender de esto, pero para nada, es de manera paralela, porque el Estado no deja de dar cobertura dentro de su competencia de protección especial. El Estado no deja de entregarle los bonos que por ley le corresponde cuando están calificados en el registro social. Por lo tanto, esto corresponde a una corresponsabilidad que tenemos y debemos obligarnos los hijos para con nuestros padres en la vida. Ministro, se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar también de precisar otro tema que tiene que ver con una meta de este gobierno de lograr reducir en 6 puntos esa desnutrición infantil, ¿no?, que hoy preocupa al país. Y ante eso habían 2 tipos de bonos. Uno, que era el bono de los 1000 días, que favorece a mujeres en etapa de gestación y a niños de 0 a 6 meses de edad. Y por otro lado, el apoyo a la segunda fase de este bono para el apoyo nutricional. ¿Fechas quizás para cumplimiento de esas 2 metas? Hoy a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el señor presidente justamente para delimitar algunos de estos elementos, el punto de partida de lanzamiento del bono, varios elementos que tienen que ser discutidos, pero le voy a comentar algunos que vale la pena que se exteriorice a la ciudadanía. Primero, este será el primer bono inteligente y tecnológico que tendrá el Ecuador. Porque esto busca dar cobertura, se llama 1000 días porque busca dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y los 730 días de vida del niño, que de acuerdo a la evidencia y los expertos, si es que el Estado genera un apoyo para que se pueda generar una nutrición adecuada, esto es positivo dentro de esos 1000 días, desde el momento de la gestación misma de la madre. Y por lo tanto, este bono, que lo hemos discutido ya con el ministro de Finanzas, con Erwin Ronquillo, que es el secretario técnico de la Secretaría para la Disminución de Desnutrición Crónica Infantil, hemos logrado ya articular que en esta primera etapa, en el año 2022, lleguemos a no menos de 40.000 madres gestantes, que es el objetivo inicial. Todo esto, más el seguimiento que damos a través de nuestros programas, que son CNH, Creciendo con Nuestros Niños, los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, el apoyo que da el Ministerio de Salud con todos los controles prenatales, natales, llegará al cumplimiento que es la meta del presidente de la República, Liz. Aquí sí me permito decirlo con mucho orgullo, es el primer presidente de la historia de los últimos años que se ha preocupado de un tema tan delicado. ¿Sabe cuál es el porcentaje que tiene el Ecuador? 27.2% de desnutrición crónica infantil. El segundo más alto de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Venezuela, que está en el 19%, por encima de Haití. Esto es grave, por eso hemos asumido con enorme responsabilidad. Bueno, y es un ofrecimiento de campaña, ¿no?, reducir esos 6 puntos porcentuales dentro de esa cifra preocupante de desnutrición crónica infantil que atraviesa el país. Quiero agradecerle al ministro que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias y un saludo a los ecuatorianos. Que tenga un buen día.